Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Amén, que así sea. Vamos a leer la palabra. Ahí, como estamos, leemos Jeremías capítulo 31, versículos 1 al 14. Una de las palabras que Dios nos entregó a final de año es que este es un año donde Dios reúne pueblo, donde Dios reúne familias, donde Dios convoca, donde alejados son traídos, donde Dios aumenta el pueblo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Recibimos la palabra, amén. Recibimos la palabra. Vamos a leer lo que Dios nos dice hoy. Dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Esta es una figura. La gente, la espada es juicio, y el desierto es la tierra de aflicción, de necesidad. Es esa vida seca. Y Dios dice que los que escapan del juicio en el desierto hallan la gracia del Señor. Algunos de ustedes se pueden haber encontrado en desierto y pueden haber pasado por tiempos de disciplina del Señor, pero ahora es el tiempo donde la gracia del Señor se manifiesta de una manera muy, muy especial. Y dice, versículo 3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa es una de esas palabritas tan bellas de la Biblia que solo Dios las puede decir. Con amor eterno te he amado. Amén. Yo la tomo para mí. Yo tomo esa palabra para mí, que Dios me ha amado con amor eterno. Yo no sé si alguien la quiera tomar y le quiera decir a Dios: yo tomo la palabra para mí. Gracias, Señor, por amarme con amor eterno. Dice el Señor: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. ¿Sabe cuándo estaba diciendo Dios esta palabra? Cuando el pueblo apenas estaba comenzando el cautiverio, y eran 70 años de esclavitud. Pero Dios les está diciendo: aunque vayan al destierro, aunque vayan a la tierra de tribulación, pero yo los voy a traer y los voy a edificar
y los voy a alegrar y los voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7, 6. Porque habrá día en que clamarán los guardas en los montes de Efraín. ¿Qué clamarán? Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí que yo hago volver de la tierra he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel los reunirá. ¿Quién los reunirá? El que los esparció, el que sopló sobre ellos y los esparció, los reunirá, y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿De qué será saciado el pueblo del Señor? De su bien. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomen su lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Hace un buen número de años Dios me habló una mañana, y me habló a través del capítulo 29 del libro de Jeremías. Y esa mañana Dios me dijo lo siguiente: hay pueblo al que yo he tenido que disciplinar, porque ellos no han honrado mi nombre, no han creído mis promesas y se han vuelto atrás de mi palabra. Y yo los he disciplinado, me decía el Señor, pero mi corazón sufre por ellos. Y lo único que yo espero donde ellos están es que abran su corazón y se vuelvan a mí, para yo bendecirlos y restaurarlos. Y no importa sus acciones, yo los restauro. Y Dios me hablaba, pero yo no entendía mucho por qué Dios me estaba hablando de eso. Y Dios me hablaba que Él sabe que cuando un creyente es disciplinado, que cuando él tiene que corregir a un hijo suyo, es el Dios el que más se duele y sufre más que el mismo hijo. Yo le pregunto, ¿qué padre o qué madre que de verdad ama a sus hijos cuando los disciplina no siente dolor?
¿Hay alguien que no sienta, algún padre aquí que haya castigado a su hijo, a su hija, que después no le quede ese dolor en el corazón de haber disciplinado a su hijo? ¿Cierto que duele? Sí. Y entonces ese día yo estuve haciendo cosas y ya por la tarde resulté en la casa de una hermana. Y casi desde el momento que yo llegué, no le dije sino un par de palabras, y ella empezó a llorar y empezó a decir cosas. Empezó a decir: es que Dios, yo sé que Él me desechó. Dios me desechó porque yo fui desobediente. Ay, yo me casé en yugo desigual, yo no le obedecí a Dios. Y estaba esta mujer con todo un peso sobre ella. Y entonces entendí porque Dios me había hablado en la mañana. Y entonces le empecé a hablar y le dije: hermana, Dios me habló esta mañana, pero yo no sabía para quién era, pero ahora sé que es para usted. Y le dije: hermana, eso es lo que Dios dice. Y le dije: hay personas que por su rebeldía, por no honrar al Señor o algo, terminan en cautiverio. Pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ellos. Eso no significa que ya Dios les cerró el corazón y que Dios haya dejado de amarlos o haya abortado su plan. Y le dije: hermana, cuando Israel pecó, Dios los mandó al cautiverio en Babilonia. Pero cuando ellos estaban allá, Dios les mandó a decir: ustedes están aquí porque fueron rebeldes. Ustedes están aquí porque se apartaron de mí, porque no creyeron mis promesas, porque no me honraron, porque me dieron la espalda. Pero yo los sigo amando. Ustedes siguen siendo mi pueblo y yo los quiero restaurar. ¿Qué tienen que hacer? Allá donde están en su cautiverio, comiencen a orar. Allá donde están en medio de esas circunstancias, vuélvanse a Dios de todo corazón y anhelen que Dios se glorifique, y Dios va a tornar esas circunstancias en bendición, porque Dios sigue teniendo pensamientos de bien. Y le leí la palabra, si ustedes la quieren leer conmigo, en el capítulo 29 de Jeremías. Yo no estoy diciendo nada que no esté ahí. Dice Jeremías 29:4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué le dice Dios? Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces le dije: hermana, hay algo que usted tiene que hacer. Usted ya sabe que se equivocó. Usted
Usted ya sabe que fue desobediente al Señor y se casó en yugo desigual. Pero sabe, hermana, Dios no la ha desechado a usted. Y si usted puede bendecir a este hombre que es su marido, y si usted puede agradecer a Dios por esos hijos que Dios le ha dado, y si usted puede hacer verdaderamente del Señor su Dios en medio de esas circunstancias, y si usted hace lo que aquí dice que no se disminuya, que no se apoque. Aquí dice que comience a pedirle a Dios que en medio de esas circunstancias Dios sea glorificado, porque si Dios se glorifica ahí, la bendición va a ser no solamente para usted, sino para todos los que la rodean. Y esta mujer, como que algo empezó a brotar en ella y se dio cuenta que en Dios hay misericordia, que nuestro Dios es bondadoso, que nuestro Dios es un Dios de amor. Bendito sea el nombre de Jesús, y que Él cambia las cosas para bendición. ¿Cuántos reciben la palabra? Ahora, amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos? ¿Cuántas veces somos tercos, somos necios, tomamos decisiones que no son, tomamos caminos, nos vamos por caminos que no son los que Dios quiere, solo hasta que podemos volvernos a Dios, humillar nuestro corazón, reconocerlo a Él, y Él se puede volver a glorificar, y entonces se invierte el proceso. El proceso es este: cuando Dios escogió a Israel, dice la Biblia, le dijo: yo los estoy escogiendo a ustedes, no porque ustedes sean el pueblo más grande, la nación más hermosa y todo. Ustedes son un pueblo insignificante, pero yo quiero hacer de ustedes mi especial tesoro. Yo me quiero glorificar en ustedes, como un hombre que se enamora de una muchacha campesina sin estudio, de nada, pero él, que es el doctor y todo, se enamoró y lo dio todo por esa mujer. Y sabe, nosotros éramos la feíta del paseo, nosotros éramos los que no teníamos ningún futuro, y el Señor colocó sus ojos en nosotros. Y aunque lo más decían, y ese que le vio a esa, pero el Señor se enamoró de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto bendicen al Rey? ¿Cuánto le dan alabanza al Dios vivo? Alabado sea Dios. Y Dios les dice: yo quiero hacer de ustedes un pueblo especial, una nación grande. Y cuando la Biblia utiliza el término especial, el término especial en la Biblia significa que brilla. La palabra especial y la palabra brillo tienen un valor muy igual en la escritura. Un pueblo especial es un pueblo que brilla. Una persona especial o algo especial es algo que brilla. ¿Qué quería Dios? Que su pueblo brillara en medio de las naciones, que la gente viera a Israel y dijera: uy, pero esa nación tan especial, miren qué sabiduría, miren esa tierra tan próspera, miren esa gente, miren esos niños. Sin embargo, Israel, en lugar de glorificar a Dios y ser luz en medio del mundo, ¿sabe qué hizo? Se volvió un pueblo, se puede decir, enamorado de ellos mismos. Se empezaron a oír ellos mismos. En lugar de ser luz, se volvieron egoístas y orgullosos. Lo que Dios les había dado para que lo compartieran con las naciones, no, empezaron a menospreciar a los de afuera. Esos son los inmundos. Las demás naciones eran los que no valían nada. Y para algunos judíos hasta el día de hoy, lo que no es Israel sencillamente son los goín, son los inmundos, son los que no valen nada. Y entonces a Dios no le gustó eso. Y Dios dijo: están muy engreídos, se han olvidado que lo que tienen es que yo se lo di. Entonces Dios cogió y se sopló sobre ellos y los dispersó. La palabra es diáspora. Entonces Dios los regó sobre la faz de la tierra, terminaron dispersos.
terminaron alejados, terminaron en las naciones del mundo, no siendo ellos, sino viviendo bajo opresión, en temor, en inseguridad. Y hasta el día de hoy es lo que Dios hace cuando nosotros, en lugar de brillar y ser luz, dejamos de apreciar, de valorar lo que Dios ha hecho, entonces terminamos dispersos. Y no necesariamente porque Dios coja al creyente y lo bote a otra nación de la tierra, pero ¿sabe qué? A veces el creyente como que termina en una circunstancia donde dice: yo no tengo amigos, mi familia no hay lazos, no hay unidad, no hay gozo, y la persona empieza a sentirse en un desierto, en una aridez, en una soledad emocional. En otras palabras, la persona se encuentra como encerrada y no sabe qué de ella. Así estaba Israel. Entonces, cuando Dios manda al profeta Jeremías para que escriba esta carta a su pueblo, Dios les dice: mire, yo no he dejado de amarlos, yo todavía tengo para ustedes pensamientos de paz, de bien, yo los he amado con amor eterno. Lo único que yo estoy esperando es que ustedes se vuelvan a mí, porque yo quiero volverlos a traer, yo los quiero volver a juntar. Entonces son dos palabras que siempre se van a encontrar en la Biblia: la dispersión y la reunión. Diáspora o éxodo, y aliyá, el traer, el regreso. Dios vuelve a congregar, a traer, a reunir. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y el Señor nos ha dado para este año, amados hermanos, esa promesa. Es año donde Dios reúne, es año donde Dios congrega, es año donde Dios trae. Mire, amados hermanos, yo doy gloria a Dios por cada uno de ustedes, y pues somos una iglesia bendecida y tenemos cosas, pero ¿sabe qué? Nos acostumbramos a ver lugares como esos aquí en nuestra congregación, y eso no está bien, porque eso habla que falta pueblo, que falta gente, que faltan rescatar a gente que está allá perdida, que ellos pueden estar hoy en una discoteca, quizás en un estadio solos, cuando la gente, amados hermanos, no está así, sin Dios, sin relaciones. La gente deambula. Usted no sabe, hermanos, o quizás si lo sepan, hay mucha gente que en un día como estos, al menos en los días de trabajo, tienen los amigos, tienen cosas, pero quieren saber que hay mucha gente que se suicidan los fines de semana, que no quieren llegar a su casa porque no tienen con quién hablar, que no quieren llegar a su casa porque solamente está soledad, que quisieran tener algún sentido, que no saben si irse a cine o irse a un coliseo, a un estadio, pero al fin de cuentas, aunque estén en medio de una multitud, están vacíos, están solos. Dios quiere que los congreguemos, Dios quiere que los reunamos. ¿Cuánto le dan la gloria a nuestro Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Yo, amados hermanos, los veo a ustedes aquí, pero su corazón lo ve el Señor. El rey David, el gran rey David, el hombre santo, el hombre especial, llegó un momento donde le falló a Dios, cometió un adulterio, y en medio de ese adulterio empezó a cometer errores, porque la mujer quedó embarazada y su esposo, que era un guerrero, entonces ahora se iba a dar cuenta. Y David lo único que dice es: pónganlo en medio de la batalla, en lo más duro de la batalla. Su corazón se dañó, y el esposo de esa mujer fue colocado al frente de la batalla y fue de los primeros que mataron. Y ahora él piensa que listo, él va a recoger a la viuda, la va a hacer su mujer, pero Dios no ha quedado agradado. Y entonces Dios manda a un profeta, manda al profeta Natán, y el profeta Natán llega
Y con la sabiduría de Dios le dice esto: rey, es que hay un caso. Y es que había un hombre pobre que solo tenía una ovejita, pero había también un hombre rico que tenía muchas posesiones, mucho ganado y todo. Y un día vino alguien a visitar al hombre rico, y él, en lugar de tomar sus ovejas, fue y le quitó la corderita al hombre que no tenía sino una. Y David, que era un hombre que conocía la ley y que era un hombre de Dios, dice: el que hizo eso es digno de muerte y tiene que pagar 4 veces, 4 tantos. Entonces Natán le dice: rey, ese hombre eres tú. Y le dice: tú lo tienes todo, Dios te puso por rey, eres rico, todo, tienes gobierno, tienes dominio. Urías solo tenía a su esposa y tú se la quitaste, y a él lo colocaste en una situación de muerte para que lo mataran sus enemigos. Y dice: rey, ahora el mal no se va a apartar de tu casa. Y como él dijo que eran 4 tantos, ahora tenía que pagar 4 tantos. Y se empieza a desencadenar el dolor, el castigo sobre David. Primero, uno de sus hijos viola a su propia hermana. Luego, otro hermano mata al violador. Luego, su propio hijo se levanta contra él y lo saca en destierro y le da un golpe de estado. Luego, las mujeres del palacio son violadas delante de toda la gente. David lo hizo en oculto, ahora fue en público. Hubo pecado y hubo muerte, y en la paga hubo de lo mismo. Y David está ahí. Pero ¿saben? Hay 2 salmos. Hay 2 salmos que muestran todo el proceso que vivió David y que una vez más comprueban que así es en Dios. Hay tiempos de disciplina, hay tiempos donde la mano de Dios se suelta sobre una persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona se puede volver a Dios con honestidad, con sinceridad, a clamar su misericordia. Veamos esos 2 pasajes. Son el Salmo 51 y son el Salmo 32. Y aunque uno pensaría que primero debiera ser el 51 y después el 32, la Biblia no está en orden cronológico. Si así fuera, quizás el primer libro de la Biblia sería el libro de Job, que tal parece es el libro más antiguo de la Biblia. Pero la Biblia está en un orden temático, y los mismos salmos, que son 5 libros diferentes, tienen un orden especial. ¿Qué dice el Salmo 51? Tiene un título. Dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Mis amados hermanos, ¿quieren saber qué hizo grande a David? ¿Quieren saber por qué David es un hombre tan especial en la Biblia? No porque no hubiera fallado, no porque no hubiera cometido pecados. Cometió pecados, cometió errores. Quizás no fue el mejor padre de los padres que están en la Biblia, pero le voy a decir que le agradó a Dios. Y es que David era un hombre íntegro, y aun cuando fallaba también se arrepentía con sinceridad. Que era un hombre que sabía reconocer sus faltas, que era un hombre que también sabía perdonar, que era un hombre que de verdad tenía a Dios en primer lugar. Y amados hermanos, nosotros no estamos aquí por ser los más santos y los mejores del mundo, no. Estamos aquí por la misericordia y la bondad del Señor. Alabado sea Dios. Pero Dios sí pide de nosotros
que seamos de una sola cara. Dios sí pide de nosotros que seamos sinceros. En la antigüedad, en los que hacían obras, tallas, había algo, y era que usaban una cerita para tapar los poros y los defectos. Y entonces la gente pedía un trabajo que no tuviera cera, entonces le decía sin cera. Y hay que ser sinceros, amén. Que no estemos tapando los defectos de manera tonta, sino que haya arrepentimiento. ¿Qué dice David? Le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En ese salmo uno encuentra el corazón de David pidiéndole a Dios que lo limpie. Dice: lávame más y más de mi maldad, purifícame, límpiame, crea en mí un espíritu nuevo. Le dice: vuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu noble me sustente. David se da cuenta que el pecado está metido en sus huesos. David se da cuenta que en él hay tanta inmundicia y dice: desde que fui concebido ya había una marca de pecado. Pero Señor, tú me puedes hacer limpio, tú me puedes cambiar, tú me puedes, Señor, hacer de nuevo. Le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Yo quiero volver a escuchar tu voz. Yo quiero volver a escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Cuando uno lee este salmo, siente a un pecador que de verdad le está pidiendo misericordia al Señor. Y le dice: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, tú miras es el corazón. Para ti no es tanto lo que se haga en el exterior, sino lo que hay en el corazón. Pero si el corazón te agradas, entonces ahí sí te agrada también el holocausto, la ofrenda, lo que se da. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Hay un momento donde Dios hace las vidas al desierto, a la opresión, al cautiverio. Pero hay un momento donde Dios abraza. Hay un momento donde Dios trae. Hay un momento donde el Señor nos acerca a Él, si nuestro corazón se dispone para que Él nos acerque.
¿Cuánto le dicen, Señor, acércame a tu corazón? Amén. Entonces, ahora sí, en el Salmo 32 encontramos a David dando testimonio de lo que ha pasado en su vida. Dice el Salmo 32, la dicha del perdón. ¿Qué está diciendo David aquí? Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Había sido restaurado. Sentía ahora la dicha del perdón. Ese es el título que le colocó David a esta canción: la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y transgredir es cruzar una barrera, es cruzar un límite, es pasar, meterse en un terreno prohibido. Eso es transgredir. Es pasar una señal de alto. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, nos metemos en terrenos que no son? ¿Cuántas veces pasamos esas barreras? ¿Y qué tiene que hacer Dios? Disciplinar. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Llevar una vida al desierto para destruirla? No, para llevarla a arrepentimiento, a verdadera consagración. Pero luego Dios quiere restaurar. Y hoy, amados hermanos, ¿qué le quiero dejar en su corazón? Que así como hay un tiempo donde hay desiertos y hay verdadero arrepentimiento, Dios también levanta. ¿Sabe qué hizo Dios con David? Lo perdonó, lo restauró. Y de esa relación que comenzó tan desastrosa para su vida, de esa relación nace Salomón. Y cuando leemos la genealogía de Jesús, dice en la genealogía, cuando habla de Salomón, dice: de la que fue mujer de Urías. En otras palabras, ahí quedó la marca. Salomón, de la que es el hijo de la que fue mujer de Urías. Dios no borra, digamos así, en el sentido que no queda la huella, sino que Dios cambia las circunstancias para bendición. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bendito es el nombre de Jesús. Y de una relación que comenzó mal, de una relación que trajo dolor no solo al rey, a su familia, al país, de una situación tan difícil, Dios fue capaz, porque Él es Dios, de levantar un rey que sería bendición para una nación y que trascendería en la historia, como es el rey Salomón. Amén. ¿Qué puede hacer Dios con tu vida? ¿Qué puede hacer Dios con nuestros fracasos? Cambiarlos para bendición si nosotros cambiamos nuestro corazón para Él y lo volvemos a Él. Entonces ahí es donde Dios dice que el pueblo que escapó de la espada, del juicio, halló gracia en el desierto. Que Dios nos ha amado con amor eterno y que Él quiere volver a traer a nuestra vida bendición. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios utiliza la figura de Israel. Cuando los judíos fueron llevados, Israel quedó solo, las ciudades destruidas, como nuestros pueblos, que los campesinos, los indígenas
son desplazados. Yo no sé cuántos hayan pasado por lugares de eso. Yo he pasado por pueblos fantasmas en Colombia. Yo he pasado por lugares, hermano, que es aterrador uno pasar por lugares, las casas cerradas o ya cayéndose las ventanas, los techos, pueblos que da miedo pasar por ahí. Dios dice: los volveré a llenar de hombres, de jóvenes, de niños, de ancianos, de ovejas, de vacas. ¿Sabe que me han dado muchas ganas de conocer Israel en este tiempo? Nunca había tenido tantos deseos de conocer Israel. Pero cuando uno ve a Israel hoy en día, es un jardín. En medio de todo ese terreno, de todo ese territorio del Medio Oriente, que es arena, que es soledades, que son dunas de arena. En Israel hay jardines, hay naranjos, hay duraznos, hay manzanas, hay uvas, hay vegetales, hay ovejas. Cortar una flor en Israel da cárcel. Dañar un árbol. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido su palabra. Dios restauró a Israel. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Como nación. ¿Saben qué ha estado haciendo Dios desde 1948 hasta el día de hoy? Por más de 60 años ha estado reuniendo a los judíos de todas las naciones de la tierra. Los ha estado trayendo. Un apartamento en Israel es costoso, porque un apartamento en Israel lo tienen que construir como un búnker, porque Israel está rodeada de enemigos. En la guerra de los 6 días se reunieron 110 millones de árabes contra 3 millones de judíos para arrasarlos, para aplastarlos, pero no pudieron. Dios peleó por su pueblo. Salía un soldado judío con un pedazo de escopeta y le pegaba un tiro a un tanque, y el tanque, Dios peleando por su pueblo. En el año 99 conocí en España un ministerio, el ministerio de Gustavo Schiller, su ministerio Operación Éxodo. ¿Sabe quién era Gustavo Schiller? Un suizo alemán que vivía en Inglaterra y tenía la empresa de turismo, la compañía de turismo más preciosa de Inglaterra. La reina lo condecoró, le dio título nobiliario. Un hombre reconocido en Inglaterra, sin ser inglés, por todo lo que había hecho para el turismo. En el año 72 Dios le habla y le dice: Gustavo, quiero que vendas la empresa porque tengo una misión especial para ti. Gustavo Schiller empezó a preguntarle: ¿pero qué hago? Y todo. Y llegó un momento donde ya no pudo más y vendió la empresa de turismo. Pero ahora no sabía qué hacer. Y él sigue buscando de Dios. Él sigue buscando de Dios. Lo invitan a un congreso en Estados Unidos y escucha a un predicador que dice que Dios va a reunir a los judíos de todas las naciones de la tierra y los va a volver a Israel. Y eso se le empieza a meter al corazón. Se le empieza a meter al corazón y Dios le dice: Gustavo, esa es la misión que te tengo. Y de manera especial quiero que saques a mi pueblo que está detrás de la cortina de hierro y de bambú y la lleves a mi tierra. Ahora Gustavo Schiller sabe que tiene que buscar a los judíos que están en Rusia, en China, y convencerlos para que regresen a Israel. Y él no sabe cómo hacerlo. Se va para Israel y él va por una calle y de pronto un hombre lo ve desde la otra calle y se viene y le dice: Señor, es usted. Y él está asombrado, no sabe por qué le está hablando el hombre, y le dice: yo lo he visto
Hay un barco enorme. Hay un barco enorme y hay ancianos, hay niños, hay hombres, nadie sabe qué hacer. Pero es usted. Yo lo veo subiendo una escalera y bajando una escalera. Usted tiene muchos papeles debajo de su brazo. Usted es el único que sabe qué hacer. Ellos deben tomar ese barco y volver a esta tierra. Pasan muchas cosas, pero en resumen, Gustavo Chiller empieza a negociar con el Partido Comunista y le compra a la gente, compra a las familias y los empieza a traer de regreso. Gente se pega al ministerio de Gustavo Chiller, ancianitas yendo por las montañas en Armenia, en Siberia, en lo más lejano, por allá en la península de Kanchaka, por allá, buscando judíos. Cuando conocí ese ministerio en el año 99, Gustavo Chiller ya había llevado más de 800,000 judíos a Israel. Dios lo entrenó. Dios le permitió tener la compañía de turismo más grande, porque necesitaba un hombre que cumpliera una misión. Dios reúne, hermanos, y les quiero decir, esas sillas que están ahí son personas alabando a Dios. Dios nos ha dado tierra, Dios nos ha dado un territorio que tenemos que tomar para Él. Ya está ahí, no es sino tumbar esas paredes. Pero cuando en el corazón de cada uno de nosotros esté el anhelo realmente, hermanos, para que el pueblo de Dios sea completado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Para que el pueblo de Dios vaya adelante. Dios está diciendo: yo los reuniré, yo los traeré, yo haré que olviden su dolor, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. El joven dice: la virgen se alegrará en la danza. Los viejos, los jóvenes y los viejos juntamente. Porque comienza diciendo: la virgen se alegrará en la danza. Porque las danzas era un ministerio de las doncellas en Israel. Pero aquí hay jovencitas, hay jóvenes, hay ancianos, hay niños. Y a través del profeta Ezequiel, Dios dice que multiplicaría el pueblo como las ovejas en los días de fiesta. En otras palabras, cuando en Israel era tiempo de sacrificio, Jerusalén se llenaba de ovejas porque subían los campesinos y la gente de toda la nación, cada uno con su oveja, con su cordero para el templo. Y amados hermanos, eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero hay que ponerlo en el corazón. Dejemos toda indiferencia a la palabra del Señor. Tomemos las promesas de Dios. Creámosle que Él nos ama con amor eterno y dejémonos usar para la restauración de vidas. Dios hace esto cuando el hombre se rebela, pero Dios hace esto cuando el pueblo se convierte a Él. Yo me convierto al Señor. ¿Cuántos se vuelven al Señor? Puestos en pie, por